Hola a todos. En este video vamos a presentar el caso 3 llamado Strategic Asset Allocation During Global Uncertainty para la materia de Financial Analytics en la maestría de Inteligencia Analítica de Datos de la Universidad de los Andes. El grupo que presentará este caso está conformado por José Hoyos, Laura Peralta, Yolanda Franco y quien les habla, Daniel Rosso. El caso estará desarrollado en 7 capítulos. El primero será la introducción, el segundo el análisis del retorno esperado, el tercero análisis de la cartera de Markowitz con rentabilidad mensual y trianual, asignación táctica de activos, análisis de activos alternativos, decisión final de inversión y por último discutiremos las debilidades de la teoría de la cartera de Markowitz. El caso se presenta en enero del 2017 en Singapur, donde un inversionista nota el bajo rendimiento de su cartera de inversión, siendo el 2%. Además, hay un contexto económico donde se espera un impacto por la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos y hay incertidumbre en Europa debido al Brexit. Adicionalmente, él es consciente de sus responsabilidades familiares y requiere una planificación financiera para la educación universitaria de sus dos hijas. Asimismo, requiere garantizar la protección del capital familiar y maximizar los rendimientos de su inversión. Comenzamos por realizar el análisis del retorno esperado de la inversión. Se parte del supuesto que el capital asciende a $500,000. Además, se considera que cada año el ingeniero logra ahorrar un total de $10,000 y a partir del 2018 se inicia una obligación financiera de $30,000 debido al ingreso a la universidad de la primera hija. Y en 2019 esta obligación aumenta a $60,000 ya que la segunda hija comienza la carrera universitaria junto con su hermana. Asimismo, en 2020 la obligación sigue siendo de $60,000 y en 2021, cuando esta se reduce nuevamente a $30,000, puesto que se espera que una de sus hijas haya concluido el programa universitario para ese momento. Además, se asume que los retornos de la inversión son reinvertidos. Teniendo en cuenta las necesidades económicas de la familia en los próximos 5 años, el retorno anual esperado es de 6,7%. Esto permitiría cubrir las obligaciones universitarias y preservar el capital familiar. La estimación del retorno se calcula con la ayuda de la función Solver de Excel. Luego, al observar el comportamiento histórico de los 10 ETFs recomendados por el corredor al inversionista, se observa que el ETF de mayor rentabilidad es el J6S con una rentabilidad del 10,63%. Este ETF rastrea el índice Dow Jones que considera las 30 principales empresas de Estados Unidos en diversos sectores industriales. El de menor retorno es el KF5 tiene un retorno de 0,96%. Este ETF rastrea un índice con bonos del Tesoro de Estados Unidos vinculados a la inflación. En cuanto a volatilidad, el ETF de mayor volatilidad es el J0R con una volatilidad del 27,19%. Este ETF rastrea el índice de empresas rusas con una capitalización de mercado ajustada y el de menor volatilidad es el KF5. En cuanto a rentabilidad versus volatilidad, el JC6 se destaca por su alto rendimiento en comparación con su volatilidad, sugiriendo una buena relación riesgo-recompensa. Es decir, este ETF está dominando al resto de ETFs. Por otro lado, el LG8 y el LG9 muestran altos retornos, pero también altas volatilidades, lo que indica un mayor riesgo asociado a estas inversiones. Después de calcular la matriz de covarianzas y emplear la función Solver de Excel, se determinó que el portafolio óptimo, que minimiza la volatilidad, está compuesto principalmente por 49% del ETF KF5, que sigue el índice que incluye bonos del Tesoro de Estados Unidos vinculados a la inflación, un 22% del ETF N6M, que rastrea el índice que incluye bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses emitidos por empresas asiáticas, y un 13% del ETF JC6 que sigue el índice Dow Jones que incluye las 30 principales empresas de Estados Unidos en diversos sectores industriales. Este portafolio de inversión generaría un retorno anual del 2,6% y una volatilidad del 4,93%.
Sin embargo, es importante destacar que dado el retorno esperado a la familia, el portafolio que minimiza la volatilidad y garantiza un retorno anual cercano al 6.7% está compuesto principalmente por el ETF JC6, que sigue el índice Dow Jones con una participación del 56%, seguido del índice KF5 y KF6. De forma que el portafolio que logra el retorno esperado presenta una volatilidad del 8.28%. Entonces el portafolio, que logra minimizar la volatilidad a un nivel del 4.93%, lo que representa una volatilidad inferior a todas las observadas en cada ETF individualmente, junto con una rentabilidad del 2.6%, comparable a la rentabilidad observada en el ETF KF6, que sigue el índice con bonos emitidos por el gobierno de la zona euro, cuya volatilidad es del 9.11%, más del doble que del portafolio que diversifica el riesgo. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la tasa libre de riesgo a un año fue del 0.87% en diciembre del 2016, se destacan los beneficios de la diversificación lograda mediante la aplicación de la teoría de cartera de Markowitz en comparación con el rendimiento individual de los ETFs. La combinación de diferentes activos en un portafolio diversificado ha permitido reducir la volatilidad general mientras se mantiene un nivel de retorno competitivo, lo que demuestra la utilidad y eficacia de esta estrategia de inversión. Si analizamos la cartera de rentabilidad usando los retornos anualizados de cada 3 años, los cuales tomaremos como largo plazo, observamos que nuestro riesgo disminuye considerablemente de un 4.93% a un 1.13%, lo que supone un gran beneficio de la inversión en el largo plazo respecto a la disminución de la volatilidad. Adicional a esto, encontramos que el inversionista puede tener un retorno mayor respecto a los retornos que consigue cada mes. Si observamos la gráfica, el retorno al mínimo riesgo es de 2.87% en el largo plazo, mientras que mes a mes es de solamente de 2.60. Al considerar la mejor estrategia de inversión para nuestro portafolio, hemos evaluado una asignación táctica que nos permite adaptarnos a las condiciones del mercado. En este sentido, hemos identificado oportunidades en los mercados emergentes, China e India, que nos llevan a aumentar nuestra exposición en estos segmentos. Para los mercados emergentes se espera un sólido crecimiento del PIB real y una inflación moderada. Por tanto, hemos seleccionado los ETFs DBX Trackers Emerging Markets Index para obtener exposición a estos mercados. En el caso de China e India se proyecta un fuerte crecimiento económico. Por ello, consideramos los ETFs de China e India como opciones interesantes para nuestra cartera. Al asignar ponderaciones a estos mercados hemos tenido en cuenta factores como la inflación. A pesar de que la inflación puede ser un factor de riesgo, hemos asignado una ponderación del 4% a India debido a su alto potencial de crecimiento. Entre los mercados emergentes y China, hemos dado una ponderación mayor a China debido a su mayor crecimiento y menor inflación. Es importante tener en cuenta que la inflación también puede ser un indicador de recalentamiento económico, lo que podría señalar un cambio en el ciclo económico. Por ello, estamos monitoreando de cerca estos indicadores para ajustar nuestra asignación táctica según sea necesaria. Así, nuestra estrategia de asignación táctica nos permite aprovechar las oportunidades en los mercados emergentes, China e India, mientras gestionamos los riesgos asociados con la inflación y otros factores económicos. Esto nos permite adaptarnos a las condiciones del mercado y buscar un rendimiento óptimo para la inversión. Si añadimos dos activos financieros en el portafolio óptimo, específicamente el ETF BNQUS, el cual representa a las empresas involucradas en la propiedad y operación de bienes raíces en los Estados Unidos, y otro, como el Gold US, el cual es el ETF del precio del oro respecto al dólar, no vamos a obtener ningún cambio relevante en nuestro portafolio óptimo en cuanto a los rendimientos mensuales o a corto plazo. Donde sí observamos cambios y nos queremos enfocar es con relación al portafolio de rendimientos cada 3 años,
que en nuestro caso lo tomamos como largo plazo. En la gráfica observamos que cuando adicionamos los dos activos, el oro empieza a adquirir importancia de un 6% cuando tenemos un portafolio con el mínimo riesgo. Este cambio conlleva a una disminución del riesgo mínimo y aumento del retorno. Cuantitativamente, observamos en la gráfica que con el ingreso de los dos activos el retorno incrementó de aproximadamente 2.87 a 2.95 y el riesgo disminuyó de 1.13 a 1.12 en el portafolio óptimo con el menor riesgo posible. Esto quiere decir que efectivamente se está cumpliendo el principio de diversificación de maximizar mi rentabilidad y minimizar mi riesgo al aumentar mi portafolio con dos activos. Cualitativamente, podemos decir que el oro tiene una correlación cercana a cero o negativa con dos de los principales activos que se reparten la torta del portafolio óptimo, por lo que el oro es un buen complemento para el principio de diversificación, dado que si un activo cae, no necesariamente caiga el otro o tenga el efecto contrario. Con este principio, recordemos que lo que busco siempre es maximizar mi retorno y minimizar mi riesgo. Después de evaluar diferentes opciones, concluimos que la mejor estrategia que se puede implementar es la asignación táctica, ya que combina las ventajas de la asignación estratégica con la capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado a corto plazo. En primer lugar, la asignación táctica se basa en las ponderaciones obtenidas en el portafolio determinado en el punto 2, lo que significa que parte de un análisis sólido y fundamentado en datos históricos y actuales. Esto ayuda a generar un portafolio que busca minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos de acuerdo con los objetivos de inversión a largo plazo. Además, al utilizar el análisis de Markowitz, la asignación táctica tiene en cuenta las correlaciones y las variancias de cada ETF, lo que ayuda a construir un portafolio diversificado y equilibrado. Al aumentar la exposición a los mercados emergentes, China e India, se puede obtener un mayor retorno, dado que se espera que los mercados emergentes tengan un sólido crecimiento del PIB real y una inflación moderada. Se consideró el ETF de los mercados emergentes para obtener exposición a estos mercados. Por otra parte, China e India se proyectan para tener un crecimiento económico fuerte. Por lo tanto, los ETFs de China e India podrían ser opciones interesantes. Por último, hablando de las debilidades de la teoría de cartera de Markowitz, estas las podemos agrupar en 4 puntos importantes. La primera es que la diversificación puede ser insuficiente en los momentos donde hay una alta correlación y hay una crisis muy profunda. Esto puede causar que los inversores hagan todo lo contrario. En vez de diversificar el riesgo, buscan un solo portafolio que les garantice algo de retorno con un mínimo riesgo. Y es meter los huevos en una sola canasta. Segundo, la inversión del 100%. Se asume que los inversores usan el 100% de los recursos y eso en la práctica no es así. Ellos lo pueden guardar o gastarlo. La tercera, la no normalidad de los rendimientos. Los rendimientos en la vida real de los activos financieros no siempre presentan comportamientos de distribución normal, pueden ser totalmente distintos. Y esto pues puede afectar obviamente las conclusiones que uno tenga con esta teoría. Y por último y no menos importante es el comportamiento humano. Markowitz asume que los inversores son totalmente racionales y son aversos al riesgo, pero los inversores pueden verse afectados por sesgos cognitivos, emociones, restricciones de liquidez, intereses económicos por las empresas a las que quieren invertir y esto hace que también tomen decisiones subóptimas. Esto es todo. Muchísimas gracias.